Acción. ¿Cómo estamos, amigos? Buenas tardes, aquí Germán Salvatierra de Palma de Mallorca, ya en verano. Aquí son hoy es 17 de mayo. Hoy es lunes. Y bueno, esperan que acomode la cámara un poco mejor ahí. Y bueno, hoy vamos a hablar, ya hablamos el otro día, la otra vez habíamos hablado de lo que era el patrón, no el patrón, sino lo que generaba el tema de los arpegios con el Capricho 24 de Paganini. Hoy vamos a ver algo que se llama patrón clásico. Este ejercicio es un ejercicio en realidad hecho sobre triadas, que se va moviendo por diferentes acordes, y donde se trabaja mucho la técnica, sobre todo la técnica de la mano derecha. La pieza va a ser así. Este patrón o esta pieza, digamos, en realidad esto lo compuse yo hace muchos años para los alumnos. ¿Por qué? Porque esto en realidad, más allá de la cuestión musical que te guste o no, o que lo veas muy clásico y tal, lo que trabaja es mucho la coordinación de las dos manos. ¿Y por qué? Porque está hecho sobre triadas, estamos tocando sobre Do mayor, ¿no? Después va a Sol, y después va a La menor, y a Fa, y otra vez a Do. La primera parte, lo que estamos tocando es la triada, por ejemplo, partimos de Do, ¿no? Esa es la triada, Do, Mi, Sol, con la octava. Entonces, la primera parte que siempre se repite, es un patrón que se repite dos veces y cambia el otro acorde. Va a ser de esta forma. Eso es de Do. Ahora lo hago desde Sol. ¿Vale? Si nos detenemos en eso solamente, lo que vemos es que estamos trabajando la triada de Do mayor. Estamos tocando Do, Mi, Sol, Fa, Mi, Fa, Re, Mi. Siempre se toca ese patrón sobre otra triada u otro acorde. En este caso va desde Do, que toco tónica, tercera mayor, quinta, cuarta, tercera, cuarta, quinta, perdón, segunda y la tercera, ¿no? Después lo hago desde Sol. Pero bueno, lo interesante de esto, aparte de la mano izquierda, que lo que estamos tocando es con las notas de la triada, como ven ahí, que estoy tocando 2, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 1. ¿Se alcanza a ver ahí? El tema de la mano derecha. Esta mano, ¿cómo trabaja? Como yo estoy trabajando en dos cuerdas, recordamos que para el tema de bajo de 5 cuerdas, bueno, pues anclar el pulgar en la cuerda 4, porque con esta parte del dedo muteamos la quinta, para que no nos suene la quinta. Entonces, estoy tocando siempre esto. Para lograr un poco de velocidad con ese tipo de cosas, lo que yo hago es empezar con el índice y voy alternando. ¿No? Índice mayor. Y me queda siempre la nota de arriba con el índice y la de abajo con el mayor. Pruébenlo, porque si yo lo hago al revés, como habíamos hablado en otros vídeos anteriores míos, yo utilizo la técnica, por ejemplo, lo que a mí me funciona es que el índice vaya por arriba y el mayor por abajo, ¿sí? Entonces, si yo lo cambio y empiezo con el mayor, va a ser esto. Más la mano es como que se termina yendo de esta forma, que no está mal, no digo está mal, digo cómo me funciona a mí. Y para que lo puedan probar también ustedes, ¿no? Entonces sería índice y termina con el mayor, ¿no? Índice mayor, ¿no? Después hago lo mismo desde Sol. Entonces las dos primeras partes serían cambio, otra vez,
La digitación es la misma y la mano izquierda es exactamente igual. Cuando vamos a la, utilizo la cuerda al aire y hago esto. Ahí hay un ligado que hace la, do, mi, re, do, re, si, do. Hago un ligado ahí. ¿Ves? Empiezo con el índice y lo que hago es ligar de la al do. Y después lo hago desde fa. ¿Ve que empiezo con el índice también? Pues toco ahí fa, la, do, si, la, si, sol, la. Y vuelvo a sol. Del principio. Y al do. Y al do otra vez. Esa es la primera parte. Entonces, hacia la, hacia fa, hacia sol. Esa es la primera parte. Luego viene una frase que lo que hace es repetir y es un ida y vuelta. Miren, yo parto de do y hago do, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, do. Siempre hace ese motivo. ¿No? Después hago desde la, sería en la menor. Que hago la, do, re, mi, fa, mi, re, do, la. Y después hago desde fa. En el fa mayor. Entonces la primera parte va desde do, la, fa. Aquí otra vez la mano derecha. Yo empiezo con el mayor, con este dedo, y alterno. Miren. Hacia la, perdón. Fa. ¿Sí? Y después la parte final, que es lo que se llama nota pedal dentro de la música clásica, que va repitiendo, que hace sol, fa, sol, mi, sol, re, sol, si. Para hacer ese tipo de frase y que te suene más o menos claro, o claro, que es el objetivo, no más o menos, miramos qué hacemos con esta mano. Eso es muy importante. No toques de una manera, un día con una digitación y otra vez con otra, porque si no, no estás educando a la mano con respecto a la mano izquierda. ¿Me entiendes? Y si ves que no te funciona, tienes que probar todo tipo diferente de combinación de la mano derecha en digitación. Entonces sería... Hago sol, fa, sol, mi, sol, re, sol, si. Ahí viene el arpegio. Yo hago... Y hago do, mi, sol, do, sol, mi, do, sol, mi, do. Ahí utilizo la cuerda al aire para viajar rápido. ¿Ves? Hago sol, do, mi, sol, do en la segunda cuerda. Y hago el sol, mi, do, sol, mi, do. Y el arpegio y el acorde, que es un acorde mayor normal. Y el bajo de 5 puede ser ahí. Y llevarlo a séptima más 7. Ese sería el final. O ahí. O puedo tocar la inversión. O la inversión con el Mach 7. O este que habíamos visto en el capítulo de los acordes. Perdón. Que sería el do mayor. ¿Vale?
Bueno, entonces este sería el ejercicio que me gustaría compartir con ustedes para lo que es mano derecha y mano izquierda. Acuérdense, esto es para empezarlo lento y después le puede ser un poco más de velocidad. ¿Vale? Pues nada, amigos, este vídeo es corto, pero espero que sea efectivo. Recuerden de no dejen de suscribirse a mi canal. Gracias por todos los saludos, por las críticas de todo tipo, los agradezco. Ayuda para avanzar y para crecer. Cualquier duda sobre las clases, saben que en verano sigo con las clases online, que se pueden hacer por WhatsApp, por Skype o por donde sea, por donde nos podamos ver. Y nada, esto es para practicarlo lento. Y también, ya que estamos, para la gente que toque bajo de 5 cuerdas, voy a pasar un ejercicio que ahora que me vino a la mente. Esto es para bajo de 5 cuerdas, para tocar arpegios extendidos, repetidos, pero desde la cuerda 5. Tocar el arpegio de la cuerda 5. Yo tengo un arpegio, por ejemplo, este. Esto es un arpegio Mach 7, donde toco tónica, tercera, quinta, séptima mayor. Y después arriba, en la octava alta. Lo que pasa es que yo lo enlazo con la séptima. Estos arpegios son un poco desafiantes para el bajo de 5 porque hay que usar las 5 cuerdas y arpegiando. Entonces, este es un buen ejercicio porque voy a hacer. Para subir lo que hago es hacer ligaduras. A lo que hago aquí es ligar 1, 4, pulso la quinta y en la séptima también pulso y ligo hacia la octava del siguiente arpegio. Y también ligo aquí. Es interesante, es un Mach 7 esto, ¿eh? Pues estás tocando de la cuerda 5 hasta la primera, estás cruzando todo, doblando un arpegio, lo estás duplicando y con este motivo que tiene en el medio. Este sería el menor séptima, el Mach 7, perdón, y el menor séptima sería este. Toco tónica, tercera menor, quinta justa, séptima menor y ahí engancho con la octava. Tercera menor, octavada, la quinta y la séptima. Y el mayor. Ahí, ¿eh? Y después, ¿qué nos quedaría? El semidisminuido, que sería este. Digo, para hacerlo en progresión, cuando hago los modos de mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido. En el disminuido va el semidisminuido este. ¿No? Tónica, tercera menor, quinta disminuida, séptima menor. Y engancho con la octava. Tercera menor, octavada, la quinta disminuida y la séptima menor. ¿Sí? Pero recuerden que el movimiento es de ligaduras. Cuando vuelvo haciendo barrido, ¿no? El tema es subir. Y el menor. Y el mayor. Esto lo tengo que hacer en progresión, entonces podría empezar desde desde mi hasta arriba, tocando el Mach 7, el menor séptima, con los modos. Recuerda que hablamos de los modos: tercer grado, el cuarto grado, que es un Mach 7, el quinto, que es el dominante, que tampoco lo pasé, pero ahora miren cómo va.
menor séptima. Y ahora viene el semidisminuido y el Max 7. Perdón. Es interesante este ejercicio, porque este ejercicio no es para tocarlo como ejercicio, pero es para coger el, digamos, pillar esta frase y utilizarlo en lo que es improvisación o solos o para técnica. Recuerda que es muy interesante el tema de practicar técnica siempre sobre algo que tenga sentido musical, no algo que no suene, porque después cuando lo lleves al mundo real, lo que yo digo que es tocar con tus amigos, con tu banda, con tus colegas de trabajo como músico y tal, no lo vas a poder utilizar mucho porque no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Vale? Pues nada, amigos, les deseo un bonito lunes. Les repito el agradecimiento por todo vuestro apoyo y será hasta el próximo encuentro. Hasta pronto y muchas gracias.